Vamos a continuar con el tema derivación implícita. Para comprender cómo hallar la derivada de y con respecto a x implícitamente, es preciso que se tenga en cuenta que la derivación se efectúa con respecto a x. Esto quiere decir que cuando tenga que derivar términos que solo contienen a x, la derivación será la habitual, la derivación normal. Sin embargo, cuando haya que derivar un término donde aparezca y, será necesario identificar que estamos derivando con respecto a x. Vamos a ver un ejemplo para entender esta parte. Si nos dan una ecuación, vamos a identificar que es una ecuación implícita, donde normalmente pudiéramos tener términos tanto de x como de y. También podemos tener términos de x y y juntos, términos, por ejemplo, de una función exponencial que está elevado a xy cuadrada, un término de seno de y que multiplica a otro término de x, y eso todavía, por ejemplo, podría ser igual a logaritmo natural de x, donde ahora tenemos dos variables. Por ejemplo, vamos a entenderlo con un ejemplo sencillo, que es el primero que está por aquí, donde tenemos esa ecuación. Los pasos para resolver serían los siguientes. Vamos a derivar de los dos lados de la igualdad, suponiendo que tuviéramos más valores de este lado que pudiéramos derivar. En este caso, pues no, es un 0. Entonces, paso número 1, derivar. Derivamos, estamos haciendo este ejercicio. X cuadrada, su derivada sería 2x. Como estamos derivando con respecto a x, decimos dx con respecto a x. Pues aquí dx entre dx se cancela y nos quedaría nada más 2x. Para el siguiente término, derivamos y cuadrada, entonces sería 2y, pero estamos derivando con respecto a y, entonces decimos dy dx. Aquí no podemos cancelar, lo vamos a dejar expresado entonces como 2y que multiplica el diferencial de y de x. Y luego sería la derivada de 0, que es una constante, pues sigue siendo 0. ¿Ok? Paso número 2, ya que derivamos, es despejar los términos que tengamos donde aparezca el diferencial de y de x. Este es muy sencillo, ¿verdad? Pero por ejemplo, entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a despejar. Queremos tener, la intención de los problemas es dejar despejado este de y de x. Entonces despejamos y tendríamos 2y es igual 2x que está aquí sumando, me faltó aquí, perdón, el diferencial de y de x. 2x que está sumando pasaría restando, y queremos dejar solo de y de x, entonces decimos dy entre dx es igual a menos 2x entre menos 2y. Este 2y que está multiplicando lo pasamos dividiendo, y al final nuestra derivada sería simplemente 2 entre 2, aquí perdón no es menos, me fue ese menos de más, no va, ¿verdad? Sí, porque si no cambiaría, entonces aquí nos quedaría nada más menos 2x entre 2y, 2 entre 2, y simplemente nos queda menos x entre y. Sería el resultado de esta derivada. Analizando nuevamente nuestro ejemplo, son ecuaciones o nos van a dar funciones ahora que tienen tanto x como y. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar con respecto a x. Significa que cada vez que derivemos con respecto a x es la derivada normal que ya hemos estado utilizando. Pero cada vez que estemos derivando y aparezca una función y, pues se tendrá que dejar expresado como dy de x, y al final, si tenemos más términos, debemos agrupar esos términos, sacar un factor de y de x para poderlo despejar al final y poder dejar nuestra derivada expresada de esta manera, o ya sea que también la podamos dejar expresada como y', que sería lo mismo, ¿no? Y' es igual a menos x sobre y en este caso. Vamos a continuar con un ejemplo más, donde vemos que seguimos teniendo variables tanto x como y, pero en este caso las vemos como un producto. Si vemos, están aquí multiplicando la variable x con la variable y. Entonces ahí debemos de recordar nosotros la regla del producto,
donde cada una sería en este caso un producto de U por V, aquí también un producto que debemos identificar. Recordemos la derivada del producto de dos funciones es el primero que multiplica la derivada del segundo más el segundo que multiplica la derivada del primero. Tenemos que hacerlo así porque vamos a derivar con respecto a x, pero tenemos también variable y. Voy dejando marcado, continuamos cada vez que derivemos con respecto a y para identificar qué es lo que tenemos que despejar. Por ejemplo, aquí esto es un producto, dijimos, bueno, vamos a marcar aquí el 4, que está multiplicando a todo eso. Entonces sería el primero, x, por la derivada de y cuadrada. Voy a cambiar el color para identificar cada vez que estamos derivando con respecto a y. Entonces nos quedaría aquí 2y, porque es una regla de potencia. 2y cuadrada menos 1 nos queda solamente y. Y como derivamos con respecto a y, decimos de y sobre de x. Y hicimos el primero por la derivada del segundo. Sigue más el segundo por la derivada del primero, pero es x, entonces sería solamente 1. Lo podemos escribir o lo podemos simplemente omitir. Sabemos que sigue estando ahí el 1 multiplicando aunque no se escriba. Luego dice menos 3x cuadrada es la derivación normal, su derivada serían 6x. Y luego dice menos 2 que está multiplicando de nuevo a otro producto, sería el primero por la derivada del segundo. Entonces sería el primero por la derivada del segundo, que de nuevo es una derivada con respecto a x, pero tiene variable y, 3y cuadrada de y de x. El primero por la derivada del segundo, más el segundo, que en este caso es y cúbica, por la derivada de x, que sería 1. Y eso es igual a la derivada de 2020, que sería la derivada de cualquier número, una constante, es igual a 0. ¿Ok? Vamos a acomodar los términos semejantes, recordando que lo que se busca es despejar este diferencial de y de x. Entonces vamos a hacer las operaciones. Por ejemplo, voy a marcar con negro todavía donde nos va a quedar afectado con dy de x. Multiplicamos esta parte, nos quedarían 2 por 4, 8 xy dy de x, más 4, estaba multiplicando todo eso, entonces 4 y cuadrada, menos 6x, menos, y esto nos afectó por el de y de x, entonces menos 2 por 3 nos quedarían 6x y cuadrada de y de x, más el 2 estaba multiplicando todo eso, entonces nos queda, bueno, de hecho aquí se va a hacer menos, porque también el signo nos afecta, entonces menos 2 por y nos quedarían menos, me equivoqué, vamos aquí, cambiamos el color, y nos queda aquí menos 2y cúbica es igual a 0. Entonces vamos a agrupar los términos semejantes que tienen en este caso el diferencial de y de x al lado izquierdo de nuestra ecuación o de nuestra igualdad. De hecho aquí ya están del lado izquierdo, además los vamos a agrupar. Entonces seríamos sacando un factor común, en este caso de y de x, que es el que nos interesa a nosotros despejar, sería dy de x es igual a 8xy, perdón, multiplica 8xy menos 6xy cuadrada, y lo que no sea de y de x lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad. Entonces al cambiarlo, pues los signos también se van a ver afectados. Por ejemplo, aquí vamos a tener entonces los que son primero negativos van a pasar positivos. Por ejemplo, aquí pasaríamos 2y cúbica más 6x menos 4y cuadrada. Y lo que se busca es despejar el de y de x, entonces al final decimos dy de x es igual a 2y cúbica más 6x menos 4y cuadrada, que divide a lo que ya no tiene término de y x, porque esto que está multiplicando lo podemos pasar
dividiendo. Entonces nuestro resultado podríamos todavía simplificar un poco más. Vemos que tenemos un factor de 2 tanto en el numerador como en el denominador. Entonces podríamos escribir nuestro resultado. Digo, no se simplifica ya mucho, pero sí podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos términos en común, nada más sería el 2, que pudiéramos sacar aquí en los 3, entonces tendríamos 2 que multiplica a y cúbica más 3x para que nos regrese el 6x menos 2y cuadrada, ¿no? Igual, en este podríamos sacar un 2. Podríamos sacar x y y si lo pudiéramos cancelar, pero como no lo podemos cancelar, nada más podemos sacar un factor al numerador, pues tendríamos que escribirlo de esta manera. Perdón, aquí se está viendo el de arriba. Vamos a cancelar o sacar el factor del denominador, que dijimos que era 2 por 4, para que nos regrese el 8xy menos 3xy cuadrada. Pudiéramos cancelar un 2 y como resultado pues ya nos quedaría que la derivación implícita de ese ejercicio, y cúbica más 3x menos 2y cuadrada entre 4xy menos 3xy cuadrada. Entonces, lo que hacemos en estos ejercicios, los pasos son: derivamos las funciones que se tengan, agrupamos los términos que tengan dy de x o y', que le llamamos, también le podemos llamar y', para después despejar ese dy de x. Y lo que no tenga dy de x, obviamente lo fuimos pasando del lado derecho, y lo que tiene dy de x lo fuimos pasando al lado izquierdo para poderlo despejar. Continuando con un ejemplo más, dice: encuentra la derivada de y con respecto a x por derivación implícita de la siguiente ecuación. Recordemos que para estos ejercicios debemos de identificar si tenemos variable x y y. Primero vamos a derivar la x de manera habitual o normal, y si tenemos y tendremos que dejar expresado cuando derivemos esa y con respecto a x. Por ejemplo, vamos a resolver este ejercicio. Aquí primero identificamos que está un solo término de x cuarta, entonces fácil lo podríamos derivar. Luego, en esta parte, en el término siguiente, vemos que están multiplicando un y por logaritmo natural de x. Entonces, aquí lo que se aplica para resolver es la regla del producto, donde tenemos que decimos que la regla del producto es u por v. Si tenemos la derivada de dos funciones que están multiplicando, decimos que es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces tendríamos que aplicar eso, y bueno, esta parte es normal, ¿no? Derivamos de y con respecto a x. Vamos a resolver. Entonces decimos la derivada de x cuarta es una potencia de x a la n, entonces sería 4x al cubo, y luego seguiría, para resolver eso escribimos más el primero, que es la y, por la derivada del segundo, que es la derivada del logaritmo natural de x. Recordamos, la derivada del logaritmo natural de u es igual a u', o la derivada de u entre u. Entonces nos quedaría la u, que es x, y la derivada de x, que es 1, más el segundo logaritmo natural de x por la derivada de y. Entonces la derivada de y sería, en este caso, de y de x. Esto es igual a la derivada de 4y cúbica, sería 12y cuadrada. Derivamos con respecto a y, derivamos y con respecto a x, perdón, y escribimos dy de x. Y luego la derivada de 5, que es una constante, pues sería 0, ¿verdad? Ya no lo escribimos. Entonces recuerden que después de que derivábamos teníamos que acomodar todos los términos de y de x o y' al lado izquierdo de la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer, decimos dy de x, que acompaña o que contiene un logaritmo natural de x que tenemos aquí, y luego también lo tiene 12y, pero está en otro lado de la igualdad, entonces pasaría como menos 12y cuadrado, y ahí sacamos como factor de y de x. Entonces lo demás hay que pasar al lado derecho de la igualdad. En este caso pasaría negativo, menos 4x cúbica menos y entre x.
aquí tenemos que despejar. Recuerden que la finalidad es dejar dy de x, entonces decimos dy entre dx es igual a menos 4x cúbica menos y entre x entre logaritmo natural de x menos 12y cuadrado. Aquí ya terminamos de despejar, sin embargo podemos seguir simplificando un poco, sacando un factor, en este caso de la x, como si fuera una fracción, dividiendo aquí en 1, sumamos o restamos más bien aquí, y nos quedarían entonces menos x, continuaré por acá, dy de x es igual a menos 4x cuarta menos y todo entre x, y luego nos queda logaritmo natural de x menos 12y cuadrada. Para seguir simplificando podemos dividir aquí el denominador en 1 y luego hacemos medios por medios y extremos por extremos. Entonces nos quedarían dy de x es igual a menos 4x cúbica menos y que divide a x que multiplica el logaritmo natural de x menos 12y cuadrado. Entonces podríamos dejar nuestro resultado de esa manera. Podemos todavía quitar el negativo del numerador multiplicando por o sacando un factor, en este caso que es menos 1, que lo tienen, los dos tenemos un negativo, entonces podríamos tener entonces dy entre dx es igual a menos 1 de 4x cúbica más y, ¿verdad? Perdón, aquí es cuarta, ¿verdad? Estábamos poniendo aquí cuarta, me pasé el cúbico, este es cuarta. Disculpen, aquí tengo un error. Esto fue cuarto. Entre x, logaritmo natural de x menos 12y cuadrado. Y bueno, este menos que está aquí nos afecta realmente a los dos. Podríamos quitar también el menos 1 y dejarlo expresado como en el siguiente paso, dy de x menos 4x cuarta más y entre x logaritmo natural de x menos 12y cuadrado. Y ese sería nuestro resultado. Un ejemplo más de derivación implícita. Nos van a dar nuestro ejercicio en el cual contiene variables de tanto x como y. Primero identificamos el ejercicio que vamos a resolver y que necesitaríamos aplicar de las reglas que ya conocemos. Primero pues vamos a derivar esta y cuadrada. Estamos derivando con respecto a x, entonces dejaríamos marcada, por ejemplo si iniciamos aquí, dejaríamos marcada, en este caso la derivada de 3y cuadrada, nos quedarían 6y. Como derivamos con respecto a y, podemos escribir dy de x menos la derivada de x cúbica 3x cuadrada. Como no estamos derivando con respecto a y, ahí concluimos. Más, dice, la derivada de una función exponencial. En este caso, es importante recordar que la derivada de e a la u es la misma función e a la u por la derivada de lo que está su potencia, en este caso su exponente. En este caso tendremos que, entonces la derivada de eso nos queda la misma función por la derivada de esto que está aquí arriba. Entonces en esto tenemos un producto, tenemos la derivada de u por v, entonces decimos que es el primero por la derivada del segundo, como derivamos con respecto a y, de y de x, más el segundo por la derivada de x, que sería 1, ¿verdad? Y luego menos x cúbica, perdón, seguiría igual, ¿verdad? Igual a 2, la derivada de 2 sería 0. Entonces identificamos lo que tenemos con términos de y de x y lo agrupamos, porque al final de cuentas lo que queremos es despejarlo. Entonces decimos dy entre dx es igual a 6y, que es esto que está aquí, y luego aquí estamos sumando, decimos que es la misma función de la derivada, e a la u, nos queda e a la u por la derivada de la u fue el primero por la derivada del segundo, al segundo por la derivada del primero.
Entonces este término está multiplicando a este, entonces sería aquí más 2xy por e a la xy cuadrada, y eso está multiplicando por dy de x, y eso sería igual. Pasamos al otro lado, los términos que no tengan dy de x, en este caso pasaría este 3x cuadrada, pasaría sumando 3x cuadrada menos y cuadrada por e a la x y cuadrada. Y aquí pues lo que queremos es despejar, entonces escribiríamos dy entre dx es igual a 3x cuadrada menos y cuadrada por 3x y cuadrada, que divide a 6y más 2xy por e a la xy cuadrada. Y de esa manera concluimos con ese ejemplo. Entonces fíjense que aquí seguimos aplicando reglas que ya conocíamos, como la regla de la función exponencial, la regla del producto, igual a la regla del cociente de una función trigonométrica, se siguen aplicando.